Libro tercero. Capítulo 8. Todos anhelábamos vernos libres del yugo de la Roma imperial, pero mi rabí nos habló de un yugo peor que el de Roma, el yugo de las tinieblas de afuera donde siempre hay lloro y rechinar de dientes, y agregó que pocos eran los que podían llevar estas palabras. Nuestro rabí no sacaba sus palabras de la Torá sino de su propio corazón, y pasó un tiempo antes de que pudiese yo entender por qué él nos decía los mandamientos de la ley y agregaba: Mas yo os digo, con esto suplía aquello que faltaba en las palabras de la Torá y todos los días producía en nosotros el entendimiento vivo, hecho sangre y convertido en carne en nosotros. Y en alguna oportunidad también nos dijo que la letra de las escrituras era cosa muerta como lo era la filosofía de los escribas griegos que solían visitarnos y escuchar a mi rabí, y que solo tenían vida cuando el hombre iba de la muerte a la vida, por amor. Los doctores de la ley y los escribas lo ajustaban todo a la Torá y he aquí que sus corazones estaban secos y apergaminados como el papel en que estaban impresas sus escrituras. Y por este motivo llegó el día en que muchos de ellos comenzaron a murmurar diciendo que mi rabí andaba por caminos de pecado. Y aun el corazón de los 12 que le seguíamos se turbó más de una vez. Mi rabí nos decía también del gradual ir de vigilia en vigilia, siempre orando en el secreto de un corazón ardiente, porque este gradual despertar precedía a la muerte del efímero, sin lo cual no hay vida eterna posible. Nos decía que sin esta muerte no hay ni amor ni regeneración. Y hablaba también de aquello que había dicho Moisés a nuestros padres, aquello de que nos era inaccesible porque es el reino de Dios y que estaba a flor de piel, a la vez que dentro de la piel, aún en lo más oculto de los huesos y en todas nuestras entrañas, pero principalmente en nuestro corazón y en nuestra boca. Y en verdad, tan cerca está de nosotros que quizás por eso mismo no lo podamos advertir. Pero yo lo encontré y supe que era. Y cuando así ocurrió, caí postrado a los pies de mi rabí, y le dije: Rabí, Rabí, loado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Y él respondió: Judas, jamás lo olvides y así ocurrirá que con el tiempo el hombre también podrá entenderlo y lo sabrá y la vivirá, pues le será dado penetrar el sentido de que yo soy el camino, la verdad, y la vida. Y mirándome los ojos, me dijo con voz profunda: He aquí que he convertido agua en vino. Más bien el hora en que el diablo convertirá el vino en vinagre. Y jamás olvidé estas palabras. Por eso es que ahora puedo escribirlas en tu corazón con letras de fuego, para que a ti te sea dado saber y conocer cómo Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y cómo el hombre puede estar en Dios de corazón. Y aquello que era lo más íntimo de mí mismo, y más real aún que mi propio nombre, no solo era mi cuerpo, lo era y no lo era. Mi cuerpo no era sino la muerte en la que el amor lo despertaba a la vida. Y de mi propio cuerpo debía partir en el camino de regreso. Así también las piedras en el desierto, como todo en el universo, estaban impregnadas de Dios por el Verbo, mas para el hombre no todo era Dios aun cuando Dios lo es todo. De modo que cuando nuestro rabí nos dijo que si nuestro amor por Dios nos traía padecimientos y lágrimas en la tierra, señal era que lo opuesto, el cielo, se encontraba muy cerca ya de nosotros, y que eso sería nuestra consolación, pues todo aquel que llora siempre tiene consuelo, según sea lo que motive sus lágrimas. Y así pudimos entender la parábola del hijo pródigo, pues todos nosotros comenzamos a hacerlo. También desde ese día comprendí y veneré a María, la ramera de Magdala, y al publicano Leví, pues evidente era que en ellos también la muerte despertaba a la vida por amor, así como a Juan su amor por mi rabí le había librado de caminar por nuestro valle de lágrimas. Y en nuestros corazones hubo gran regocijo. Pero en el fondo de mi pecho continuaba ardiendo una secreta inquietud y grande era mi anhelo de darle de lo mío a mi rabí Nicodemo y a los demás ancianos del Sanedrín.
Así también pude comprender que las medidas de una vigilia no pueden ser las mismas que las de otra. Porque en la vigilia el ser verdadero crece y se transforma hasta que el placer y el dolor dejan de tener realidad y se convierten únicamente en agudas formas de una misma sustancia. Y en el hombre hay 6 modos de vigilia, 6 maneras de obrar. Unas son obras del Padre, otras son obras del Hijo, otras del Espíritu Santo y también las hay de Satanás, y en todas ellas se encuentra la vida, el amor y la muerte. Y supe que quien despierta en el camino de la regeneración, va de una a otra vigilia, y así comprende que de nada le vale al hombre ganar la tierra si con ello va a perder su alma. Y que Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, para ello dio potestad a la comunión de los santos por su Espíritu Santo, para el perdón y la remisión de los pecados y para que los pecadores lleguen también en sí la vida eterna en la eterna vigilia. Amén. Y así como el alma se va forjando poco a poco, de una vigilia en otra, así también las fuerzas que la integran se van perdiendo poco a poco para aquel que olvida el Espíritu Santo. Nada se gana de una sola vez, nada se pierde de una sola vez. Todo depende de cómo el hombre anda en la infinita ronda en la que Dios existe yendo de la vida, por amor, a la muerte y cómo el hombre sabe de su existencia yendo de la muerte, por amor, a la vida. Por eso es que mi rabia hablaba en términos de comercio y decía ganar y perder, porque para todo hay que pagar un precio, y cuando se le paga se sabe que es aquello que es lo infinito y que anda y anda en la eternidad. También decía que únicamente pueden sanar quienes se saben enfermos. Y cuando las multitudes de mendigos, enfermos y pobres le sediaban, él solía decir: mirad esta generación y en ella ved cómo se ha esclavizado a su propia ceguera. Ama su dolor y ama sus males. Me dicen: dame, 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 sin siquiera atreverse a sospechar que aquello que me piden lo llevan en sí mismos y por derecho propio. Pero solo saben pedir, no saben recibir. Y son avaros, aun cuando ninguno de ellos es culpable de su suerte. Mas vosotros que veis, guardaos mucho de confiar en lo que no emane de vuestro propio corazón, que en mi camino únicamente anda quien quiera dar. A estos otros, en tanto les dé me seguirán. Pero si les dijese: despertad para que aprendáis a dar, me lapidarían. Y día vendrá en que me lapidarán. Y se alejaba de la multitud, pero su corazón permanecía con los pobres, aun cuando también algo tenía que decir de ellos. Cuánto pecado y cuánta iniquidad hay en quienes hacen de la pobreza un medio y rehuyen el sendero de la alegría. Por eso yo os digo hoy, pocos son los verdaderamente pobres, miserables son muchos. Y tan miserable es quien se revuelve en el cieno de su riqueza, como quien se regocija en el cieno de su pobreza. Porque el pobre que hace una profesión de su pobreza es un ladrón que roba el amor que anida en el corazón piadoso. Un verdadero pobre es grato al corazón de Dios y se hará rico, pues se habrá librado hasta del deseo de pobreza. Y habrá muchos ricos a quienes les serán abiertas las puertas del cielo porque no se revuelcan en su cieno, y habrá muchos pobres que serán arrojados al infierno, ahí donde hay lloro y rechinar de dientes. Estas extrañas palabras sacudieron nuestro corazón, pero nuestro rabí nos dijo aún más: lo que el hombre tiene no es del hombre, sino de Dios. Y la gracia de Dios llega a los hombres por la comunión de los santos, las 7 potestades que son la diestra del Padre. Y una de ellas esclaviza al hombre, alejándolo de su vigilia íntima y es la tentación cuyo origen siempre es el olvido de lo santo y sagrado. Por eso muchos son los llamados, pocos los elegidos. Quienes eligen el recuerdo de la íntima divinidad, esos serán los elegidos, pues para ellos el juicio del Hijo no será lapidario.